A continuación, veamos los conceptos básicos más importantes de la figura geométrica conocida como parábola. Recordemos que toda figura geométrica, todo lugar geométrico tiene una condición que la define. En ese sentido, debemos preguntarnos, ¿cuáles son los elementos que se requieren para definir a una parábola? Es decir, ¿qué datos se requieren para poder hallar la ecuación, en el caso más general posible, de una parábola? La definición nos marca ese camino. Se dice, sean el punto F y la recta L, ¿ok? Se define la parábola P como el conjunto de puntos Q tales que satisfacen esta condición. La distancia desde el punto Q hacia el punto F es exactamente igual a la distancia desde el punto Q a la recta L. Y entonces, a partir de tal condición, tenemos la manera como se define una parábola, con esta condición bastante concreta. La distancia desde el punto Q hacia el punto F es igual a la distancia desde el punto Q hacia la recta L. Para no estar llamando punto Q, punto F, recta L, vamos a dar nombres muy clásicos. En adelante, el punto F, que es parte importante de la definición, se denominará foco de la parábola, como está señalado. Y la recta, que también es parte de la definición, se denominará recta directriz. Y entonces, con estas definiciones, podemos decir que la parábola está formada por los puntos Q. Aquí Q representa un punto cualquiera de la parábola, de modo que la distancia desde Q hacia el foco es exactamente igual a la distancia desde Q hacia la recta directriz. Dicho de otra manera, un punto cualquiera en la parábola equidista del foco y de la recta directriz. Es una manera muy clásica de definir a nuestra figura geométrica. ¿Ok? Entonces, tengamos presente esto en primer lugar. Para hallar la ecuación de cualquier parábola, para definir una parábola, dos son los elementos que se requieren. Foco, recta directriz. ¿Ok? Muy bien. Es muy clásico identificar la ecuación de la parábola. Yo lo quiero comentar aquí un poquito en borrador para tener la idea. Digamos que tenemos a la recta directriz. La represento de esta manera solo por fijar ideas. Y por aquí estará el foco. Y entonces, para hallar el gráfico de la parábola, tenemos que empezar a buscar puntos por todo el plano que cumplan la condición de parábola. Es decir, que cualquier punto sea tal que la distancia hacia el foco sea igual a la distancia hacia la directriz. Dicho de otra manera, la distancia desde un punto cualquiera de la parábola hacia el foco, esta longitud, sea exactamente igual a esta otra longitud, la distancia desde el punto hacia la recta directriz. Y así hay que ir buscando por el plano todos los puntos que cumplan dicha condición. Buscando el sentido figurado, porque en realidad ya tenemos la forma de la parábola, solo que si te preguntas cómo es que esta se originó, pues de esta manera, aplicando la condición del lugar geométrico. Es por eso que las parábolas se ven como una especie de U, si quieres, ¿no? Que se orienta de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Así que en adelante ya tienes la idea de cómo se ve la gráfica de una parábola. Lo importante es identificar los elementos, ¿no? Además, obviamente, del foco y de la recta directriz, ¿qué otros elementos son importantes? ¿Qué otros elementos debo tener en cuenta para la solución de los ejercicios? Bueno, esos otros elementos importantes están señalados en esta gráfica. Les invito a notar, está la directriz, está el foco, aquí. La directriz es la recta L y aquí tenemos al foco. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se denomina eje focal. Aquí la recta L1. Repito, la recta que pasando por el foco es perpendicular a la directriz se denomina eje focal. Es una recta de suma importancia
porque entre otras cosas me determina la forma como graficar la parábola. Las parábolas siempre se deben orientar siguiendo al eje focal, una especie de recta guía, como pueden notar, ¿no? Las parábolas siempre se van a graficar siguiendo al eje focal, de ahí que es fundamental siempre trazar dicha recta. La parábola intersecta al eje focal, en este puntito aquí. Ese punto se denomina vértice, ¿ok? La intersección del eje focal con la parábola es el vértice de la vista. Noten que el vértice, al estar en la parábola, cumple la condición. Es decir, la distancia desde el vértice al foco tiene que ser exactamente la misma que desde el vértice a la recta directriz. Dicho de otra manera, el vértice está en el punto medio del segmento MF. El vértice está a la misma distancia de la directriz que del foco. Para referenciar eso, vamos a decir que la distancia del vértice al foco sea una constante como P minúscula. ¿Ok? Es una convención en la geometría analítica denotar a la distancia del vértice al foco como P minúscula. Y recuerden, el vértice está en el punto medio de este segmento MF, que va desde la directriz hasta el foco y en el eje focal. ¿Ok? Otra pauta que podemos explotar desde ya, que debemos notar, es que el eje focal también contiene el vértice. Y si ya hemos dicho que es importante trazar el eje focal, una manera es identificando al vértice y al foco. Si tenemos esos dos puntos, el vértice y el foco, la recta que los une necesariamente es el eje focal. ¿Ok? Muy bien. Para señalar los últimos elementos, tengamos en cuenta lo siguiente. En toda parábola hay segmentos llamados cuerdas. Una cuerda es cualquier segmento que una dos puntos cualquiera de la parábola. ¿Ok? Repito, cualquier segmento de recta que una dos puntos cualesquiera de la parábola se denomina cuerda. En particular, si la cuerda pasa por el foco, se denomina cuerda focal. ¿Qué cosa es una cuerda focal? Bueno, es un segmento de recta que une dos puntos de una parábola y pasa por el foco. ¿Ok? Y finalmente, si la cuerda focal es perpendicular al eje focal, entonces estamos hablando del llamado lado recto. ¿Ok? Jóvenes, no toda cuerda que pasa por el foco, mira, es perpendicular al eje focal. Este segmento de azul que acabamos de trazar pasa por el foco, une dos puntos de la parábola, es una cuerda focal, pero no es perpendicular al eje focal. Solamente hay un segmento que cumple esas condiciones, que une dos puntos de la parábola, pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Dicho segmento se denomina lado recto de la parábola. Y aquí está el segmento LR. ¿Ok? LR es el lado recto de la parábola. Se cumplen varias cositas en el lado recto que son importantes resaltar. Lo primero, el foco está en el punto medio del lado recto. Si tenemos las coordenadas de los extremos del lado recto por fórmula de punto medio, ¿ok? Tenemos las coordenadas del foco. ¿Qué más se cumple? La longitud del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. ¿Ok? A ver, si la distancia del vértice al foco le hemos llamado P minúscula, entonces la longitud del lado recto será 4 veces P minúscula. Pero como el foco está en el punto medio, entonces desde el foco hacia un extremo del lado recto, 2P minúsculo. Y otra vez desde el foco hacia el otro extremo del lado recto, otro 2P minúsculo. Así que tenemos esta relación entre las longitudes, ¿no? Los segmentos característicos en la parábola. ¿Ok? Otro detalle que es relevante en cuanto al lado recto es que al ser perpendicular al eje focal, el producto de pendientes es -1. Si conocemos la pendiente del lado recto, puedo hallar la pendiente del eje focal. Es más, la directriz también es perpendicular al eje focal. Y eso nos diría que la directriz y el lado recto, al ser ambos perpendiculares al eje focal, son rectas paralelas.
todo ese análisis está indicado aquí. El eje focal, ahí está. La recta L1, que se cumple, el eje focal es perpendicular a la directriz. Y hemos hablado bastante de cómo utilizar ese tipo de datos, ¿no? El vértice es el punto medio del segmento MF. Tal vez sea bueno añadir que el vértice también está en el eje focal. Y siempre es importante trazar dicha recta. El lado recto, hay varias cositas. El foco es el punto medio del lado recto. El lado recto es paralelo a la directriz. El lado recto es perpendicular al eje focal. Y así. Y finalmente, la relación que hay entre la distancia, perdón, la longitud del lado recto y la distancia del vértice al foco, ¿no? Se cumple que la longitud del lado recto es 4 veces la distancia del vértice al foco. Todos esos detalles están en esta grafiquita. Para poder enfrentar los problemas de parábolas es fundamental tener bien claro esta gráfica, ¿ok? La distribución correcta, por ejemplo, pueden notar que las parábolas siempre se grafican, vamos a decirlo, en dirección contraria a la directriz. Una parábola nunca intersecta a su directriz. Otra cosa que podríamos notar también es que el foco siempre está en la región interior de la parábola. El foco nunca puede estar en la región exterior de la parábola. No, eso no es posible. Que el eje focal me da una orientación para la parábola. De ahí que es fundamental, siempre es importantísimo trazar el eje focal. Tanto la directriz como el eje focal son rectas que en todo problemas de parábolas tienen que ser trazadas. Demás detalles, jóvenes, que yo invito a que puedan descifrar, desmenuzar de este grafiquito. Así que recuerden, por favor, de manera muy general, si queremos hallar la ecuación de una parábola, se requiere dos cosas: coordenadas del foco, ecuación de la llamada recta directriz.